Hola amigos, ¿cómo están? En la lección de hoy vamos a aprender a hacer este vestido sugerido por uno de ustedes desde mis redes. Además, voy a incluir el diseño de este short que está muy emparentado con el concepto de la transformación del vestido. El modelo está confeccionada en una tela engomada. Sí, este tipo de tela generalmente es sede. Tiene un falso cruce, o sea, el efecto del drapeado en realidad no es el que hace el acabado o la terminación de la prenda. Esto es simplemente un tema de diseño. Tiene un efecto de escote reina Ana, ¿sí? Y mangas pegadas que tiene un pequeño frunce, es como para darle un poco de volumen en la parte de la copa. Como el vestido es negro, cuesta un poco ver los detalles, pero aquí podemos ver en un acercamiento que se ve como una abertura, una forma de C, ¿sí? Aquí es donde pasa el cordón que luego se anuda con otro cordón que está en el lateral, ¿sí? Del vestido. O sea, de este lado se anuda aquí. Al tirar del hilo y anudar se generan estos pliegues, ¿sí? Podemos ver que en realidad la abertura real del vestido está en la parte posterior en el cierre. Desde luego la prenda está forrada, por lo menos en la parte que corresponde al vestido. Tal vez las mangas podrían no colocarse forrería. Como la imagen que tengo del vestido es bastante pobre, ¿sí? Realmente tiene muy mala definición, busqué el concepto que tiene este diseño, pero en esta imagen que se ve mucho mejor. Se trata de un short, pero al colocarle estas piezas en la delantera, pareciera que fuera una falda. Estas piezas están superpuestas. Las transformaremos para generar el futuro drapeado y una vez más, colocando un cordón que atrape las dos piezas, ¿sí? Y se unan en el centro. Luego, al anudar, generamos los pliegues. Podemos ver en la parte posterior que se trata de un mini short y no está el cierre en la costura central. Obviamente el cierre está colocado en uno de los laterales. Y no tenemos una pretina convencional. La pretina que lleva esta prenda es anatómica. Desde luego, al tener doble tela aquí de este lado, tal vez sea un poco complejo colocar el cierre y si lo desean pueden colocarlo en la costura central trasera. Sería igual por tratarse de un cierre invisible, queda totalmente oculto en la costura. Vean atentamente el video hasta el final para no perderse ningún detalle. Comencemos la clase, pero antes recuerden. Atención amigos, las letras blancas que ven en fondo negro en la base de este video son los subtítulos automáticos de YouTube. Toquen el icono CC en su móvil y podrán desactivarlos. Como en cada una de nuestras lecciones, vamos a comenzar nuestro trazado a partir de las plantillas básicas. Estas son los patrones base que previamente hemos dibujado con las medidas particulares de cada uno. Vamos a hacer una prueba previa en tela, hacer las correcciones necesarias y luego sí, lo pasamos al papel y a partir de entonces es nuestra plantilla. Estos patrones, tanto el cuerpo del vestido, manga y el pantalón, no llevan márgenes de costura porque en realidad no son patrones. Simplemente es, entre comillas, una guía para que luego dibujemos nuestro diseño y ahí sí entonces le demos la connotación, o sea, la personalidad de la prenda propiamente. En este caso se trata de vestido a la rodilla, a la altura de la mitad de la pierna, con su manga base para el vestido negro. Para el short voy a utilizar el patrón básico de pantalón clásico. Al final de este video les voy a dejar los enlaces para que puedan acceder al trazo de los básicos. Cuerpo con manga, falda base y pantalón básico. Ahora sí comencemos la lección. Primero trazaremos propiamente el vestido negro. Vemos aquí dos patrones básicos de vestido.
Y en realidad esto lo hago para que se pueda visualizar más claro lo que vamos a hacer. No es necesario que hagan dos vestidos base, por supuesto. ¿Por qué? Porque tenemos dos trazos diferentes. Resolveremos cada una de las delanteras de una manera diferente. En el lado izquierdo, que va por debajo y cruzado, en realidad no lleva drapeado. Allí vamos a crear la capacidad de busto, pero sin pliegues. Sin embargo, la parte que se superpone sí lleva los pliegues y tiene un tratamiento diferente. Comencemos entonces por el lado derecho. En la parte del escote voy a desbocar 2,5 cm del básico en el hombro y allí voy a determinar el nuevo hombro. Aproximadamente por encima del círculo auxiliar del radio de mama voy a trazar una línea inclinada de esta forma porque esta pieza, como ven aquí, está conectada con una costura, no es una pieza completa, ¿sí? Desde este punto voy a trazar una línea inclinada hacia la cintura y voy a dejar libre en el lateral aproximadamente 2 centímetros. Esto por supuesto es a gusto. ¿Y por qué lo hago? Es para que el final del cruce esté en el frente y se pueda observar. Puede ser más si lo deseo. Desde el lateral voy a restar la medida de la pinza, ¿sí? No la voy a tomar en cuenta. ¿Por qué hago esto? Me han preguntado en mensajes por qué no tomo en cuenta la pinza de entalle. En algunos casos, no siempre, no conviene colocarla porque en realidad no cambiaría nada, simplemente estoy ajustando desde el centro del patrón lo que perfectamente se puede ajustar desde el lateral. En otras oportunidades, la pinza ayuda al diseño. No es el caso. ¿Por qué? Si yo veo la imagen, no tiene ningún tipo de ajuste. No queda pegado a la cintura. No sirve de nada tomar en cuenta una pinza. Obviamente voy a tomar en cuenta la medida real de la cintura, pero no el entalle. En este caso sería innecesario. Luego voy a darle desde el lateral un largo de 10 centímetros, ¿sí? O sea, en mi caso la falda mide 50 centímetros de largo y le he restado 10. Esto tienen que verificarlo con el largo de sus piernas, no todas las faldas base tienen el mismo largo. Luego, en el lateral opuesto, no voy a llegar, por supuesto, hasta el filo, sino que voy a alejarme 12 centímetros para trazar una línea levemente inclinada. Esta medida también es una sugerencia. Si lo desean, puede ser aún más inclinada. Yo me estoy basando en lo que estoy viendo aquí. No veo que haya una inclinación muy grande, pero por supuesto esto es a gusto. En esta zona que estoy ahora colocando el puntero, le he dado desde la cintura en línea recta hacia abajo aproximadamente 6 centímetros. Es el espacio que hay entre este punto y este punto en la abertura cuando se hace este medio círculo. Si lo desean, también puede ser más largo, por supuesto. Recuerden que las medidas que les doy son una sugerencia y están basadas específicamente en las medidas de este patrón que yo estoy trazando, que es de una persona real. No necesariamente significa que se van a adecuar a todas las figuras. Les recomiendo que hagan una prueba previa del diseño y vayan ajustando las medidas y el trazo en sí según sus preferencias, el tipo de material que van a trabajar y por supuesto el diseño que estén buscando. Ahora sí, voy a trazar líneas auxiliares. La primera desde el vértice de la pinza de busto hacia el espacio que determiné aquí, que es luego donde va a ubicarse el drapeado. Y luego desde el lateral, desde la cintura, lateral de falda, voy a trazar el resto de las líneas que van a quedar concéntricas, se van a ubicar todas en este espacio. Pasemos al trazado de la mitad delantera izquierda y como ven es muy diferente. Cuando hacemos la interpretación de una prenda que ya está armada y no podemos ver ni cómo se confeccionó ni ver el interior, yo estoy viendo una foto, obviamente que hay puntos donde tenemos una interpretación libre. Hay varias maneras de hacer esta parte interior. Podría ser falsa y que estuviera conectada en la forrería y terminara aquí, que no llegara hasta este otro punto.
Y por el contrario, podría ir directamente hasta la cintura y estar conectado aquí. De hecho, podríamos no colocarle el cierre, hacer la parte de cruce por el interior, sujetar con un ganchito o con un botón y que realmente el lazo fuera el encargado de cerrar la prenda. Eso por supuesto depende de cada uno y de la forma en que confeccionemos la prenda. Si hacemos la prenda terminada aquí en la forrería es un poco más complejo que directamente hacerla hasta la cintura. Considero que lo más adecuado es hacerlo la forma más simple. Entonces, lo que voy a hacer es respetar la misma premisa del hombro, desbocando 2,5, trazo una línea recta hasta la posición aproximada de la altura del radio de mama. Allí voy a trazar una diagonal y entonces voy a copiar exactamente los hombros. Hasta ese punto es igual. Luego voy a hacer el cruce y en este caso sí voy a llegar hasta la cintura. Aquí, si yo quiero que se abra, o sea, si no quiero ponerle cierre atrás, aquí debería tener un botón con un ojalillo. Ahora, si yo no quiero que se abra, si quiero que realmente el cierre esté en la parte posterior, de todos modos, esto aquí se cosería con parte del lateral, o sea, no terminaría en un punto aquí, sino que le daríamos un espacio donde podamos luego empalmar con la costura del lateral. Voy a conservar la pinza de busto como hice con la otra mitad y de la misma manera también voy a eliminar la costura de la pinza de entalle desde el lateral izquierdo. En el largo voy a restarle los 10 centímetros y una vez más aquí voy a darle 12 centímetros menos. Perfectamente esto podría llegar hasta aquí, si yo lo deseo. ¿Sí? Eso es también a gusto. O sea, no cambia en sí el concepto de nuestra prenda propiamente. Voy a trazar una línea auxiliar desde el vértice de la pinza de busto hacia la cintura, porque voy a trasladar la pinza a una zona que tenga poca visibilidad. Una vez que recortamos los patrones, los vamos a ver de esta forma. Voy a cortar por esa línea que une el tirante en cada una de las piezas, ¿sí? Eso ya lo reservo y queda para el patrón final, ¿sí? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a cortar por las líneas auxiliares, ¿sí? De esta forma, sin separarme en el lateral. O sea, yo en el lateral voy a mantener la misma medida, solo voy a modificar la sección del cruce. En un primer movimiento voy a cerrar la pinza de busto y he trasladado ahora la capacidad a parte del diseño. O sea, cuando yo haga el anudado, esto va a arrastrar la tela y va a formar la capacidad de busto de forma correcta. O sea, no se va a amontonar la tela donde no debe ir. Va a estar la tela en el lugar donde corresponde para que realce el busto. Luego voy separando las piezas hasta generar el espacio para el futuro drapeado. Podemos adecuar esta abertura, como ya estamos dándole amplitud de por sí con los cortes. Si vemos que esta diferencia es muy grande, lo que puedo hacer es, colocando el punto ancla aquí, cerrar un poco de esta manera para que se equipare. Esto por supuesto lo vamos a probar, ¿sí? Vamos a verificar si es necesario hacer un ajuste. En este caso, a pesar de que nuestra prenda tiene un escote muy inclinado, no vamos a hacerle un ajuste porque en realidad tiene una atadura que tira la tela. Pero de todos modos, si probáramos, por ejemplo, si una persona tiene mucho busto y quedara un efecto, lo que vamos a hacer es recortar el recorrido desde este punto. Supongamos que el escote mide 50 centímetros completo. Le resto 2 centímetros en el extremo y voy a obtener un escote de 48 y de esta forma queda nivelado. Para la transformación de la delantera izquierda, simplemente lo que voy a hacer es cortar por la línea auxiliar y cerrar la pinza de busto de esta forma. He creado una pinza estilo pinza francesa, o sea, la pinza que va dirigida a la cintura. Obviamente no la vamos a coser hasta este punto, vamos a alejarnos, vamos a hacer una pinza un poco más corta
entonces va a quedar oculta desde el lateral y además la tensión que va a crear el drapeado hará invisible nuestra pinza. Podemos ver que así se verían entonces las delanteras de mi vestido, ya listas. Y aquí observen, voy a crear una saliente de 1 centímetro, puede ser un poquito más también, 1 centímetro extra de la medida original. ¿Sí? Esto va a ser para que luego cuando creemos el corte, cuando tisemos nuestra prenda y le demos el margen de costura, tengamos un extra para la preparación del canal donde luego irá el cordón. En muy pocos pasos hemos terminado con el trazo de nuestra delantera. Si te gusta la lección, suscríbete al canal, comparte el video y regálame tu lindo like. Pasemos ahora al diseño de la parte posterior y la manga. Son muy simples, es prácticamente el vestido básico, pero voy a conservar la misma premisa de desbocar el escote 2,5 centímetros. Voy a copiar tal cual como está, hombro, sisa, lateral. Y en este caso, atención, no voy a restar el lateral porque la pinza va cosida, ¿sí? En el centro del patrón, para acentuar y acompañar la forma, también voy a entallar 1 centímetro, ¿sí? En el centro. Esto, por supuesto, es a gusto. Si la persona no tiene glúteos marcados o es más bien cola chata, esta pinza no es necesaria. Por lo tanto, conviene hacerla totalmente recto y luego en la prueba verifico si es necesario ajustar más. Al largo, por supuesto, voy a conservar la misma medida que le di a la delantera, 10 centímetros menos. Con respecto a la manga, por tratarse de una manga con unos pequeños pliegues, este tipo de tela no admite mucho frunce o pliegue, pero el modelo lo tiene, así que le vamos a dar unos 2 centímetros extra al alto. ¿Y esto qué hace? El recorrido de la copa es más largo, por lo tanto, para adecuarlo a la sisa hay que hacerle pliegues. En la mitad del largo de la manga base voy a marcar aproximadamente 1 centímetro a cada lado para que se ajuste al cuerpo, para que acompañe. Rápidamente definimos entonces el diseño del vestido. Ahora pasemos a el trazado de nuestro short. Siempre que vamos a hacer shorts, no los hacemos de cero, o sea, tomamos el básico que está probado, ¿sí? Y corregido si fuera necesario, y vamos a acortarlo para determinar el largo de nuestro short. Esa es la forma segura de saber que el ancho que tiene la altura de un short va a ser exacto porque lo determina el largo de la pierna que se probó en el cuerpo de la persona. No tengo que adivinar el ancho que tiene que tener según el largo que le dé al pantalón. Voy a copiar tal cual el básico como vemos aquí en color verde y voy a determinar desde el lateral la altura o el largo que quiero que tenga mi short. En mi caso es bastante corto, le di 40 centímetros, puede ser menos también o más, esto es a gusto. Y voy a trazar en cada uno de los patrones una línea recta que es la que luego dividirá nuestro nuevo pantalón corto. La parte inferior del pantalón la voy a desechar y voy a trabajar ahora con la transformación de mi nuevo patrón corto. ¿Qué es lo que sucede? Mi modelo tiene una forma, parece una falda, o sea, de simple vista desde el frente pareciera una pequeña falda de base, ¿sí? Tiene ese formato, acentúa la cintura, destaca las caderas. Pero el short que tengo aquí resultado del corte del básico no tiene esa forma. Tengo que modificarla y voy a usar el mismo principio que se usa en la transformación de la falda recta cuando la quiero hacer Eva C. Para eso voy a utilizar mi pinza de entalle como herramienta auxiliar en la transformación. Voy a trazar una línea perpendicular desde el vértice de la pinza de entalle hacia el nuevo bajo del pantalón en ambos patrones. Sí. Aquí he dibujado una pieza en un color diferente, he calcado, para que podamos comprender qué es lo que va a suceder con el patrón. En mi modelo
la pinza está cosida. Podemos observar que no eliminaron la pinza. Por lo menos se ve bien claro en la delantera. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Tengo que mantener la parte superior del patrón sin modificar para coser la pinza, pero darle vuelo en la parte inferior. No le quiero dar un vuelo aleatorio, quiero que el vuelo lo determine el propio cuerpo de la persona. Entonces, lo que voy a hacer es cortar por la línea auxiliar y como si fuera una falda Eva C, voy a cerrar la pinza de entalle abriendo en la parte inferior. Pero, ¿por qué lo hago de esta manera? Porque yo no tengo que modificar el patrón en la parte superior, solo en la parte inferior. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empalmar los dos patrones. Voy a seguir la línea hasta este punto, continuar aquí en el nuevo corte y darle la amplitud. Ustedes lo van a hacer con una línea, lo van a trazar. Yo, como mi programa me lo permite, lo que hago es mover la posición directamente de esta forma. Ahí me ubiqué en el lateral y luego me voy a ubicar en el vuelo, ¿sí? Eva C, como está aquí. Entonces, vuelvo a colocar el patrón en su posición original. No voy a tomar en cuenta ahora la parte inferior, solo la parte superior. Entonces, conservo el formato original del ajuste con la pinza, pero le di la apertura y el vuelo necesario y además la medida que debe tener para el aplomo que originalmente tenía el patrón. Esta es la forma correcta de hacer una transformación para una falda o un short Eva C. Si retiro la pieza, entonces este sería el resultado final. Exactamente igual voy a hacer con la parte posterior. De esta manera voy a repetir el mismo proceso adecuando el vuelo y la parte superior con la pinza. Luego de la transformación voy a medir desde el lateral, ¿sí? Tienen que medir las dos piezas lo mismo y por supuesto, por ejemplo, aquí esto se abre demasiado, si yo no quiero que se abra demasiado, puedo suavizarlo, ¿sí? Hacerlo un poquito más recto, que no se aleje, que no sea grande, que marque bien el cuerpo, de esta forma. Y entonces lo suavizo. Y por supuesto debo medir que tiene que tener exactamente la misma medida. Así se verían entonces los patrones ya listos. Y tengo que determinar mi cintura anatómica. Como vimos en el inicio, nuestro short no tiene una pretina tradicional, sino que esta está incluida en el entalle y va hacia el interior, como si se tratara de una vista. ¿Cómo la voy a trazar? Simplemente voy a medir desde la cintura hacia la parte baja, o sea, dirigiéndome hacia la parte inferior del short, 5 centímetros y voy a trazar una línea perpendicular en la delantera, como ven, incluyendo la pinza. Y en este caso voy a tener que manejarme con una línea inclinada, o sea, voy a tomar de referencia esta línea como si fuera una línea recta. Vamos a girarla de esta forma. ¿Sí? Y voy a medir entonces de aquí a aquí 5 centímetros y voy a trazar una línea. Entonces tengo la pieza de la cintura anatómica posterior. También voy a tomar en cuenta mi pinza. Luego estas piezas las voy a copiar en un papel aparte, por supuesto. Voy a unir las pinzas de entalle y voy a crear una única pieza, ¿sí? Cuando yo cierre la pinza de entalle en cada uno de los patrones, esto va a coincidir perfectamente con la cintura y con la forma Eva C que tiene en la parte inferior. El short, como vimos, tiene el cierre en el lateral, teóricamente. Entonces, de ser así, entonces esta pieza, las dos piezas van a tener el doblez en el centro. Pero si yo quiero colocar el cierre en la parte posterior, que sería lo más práctico, entonces tendría doblez en el centro delantero, pero en la parte posterior cortaría dos piezas. También cabe la posibilidad que desde el lateral, si lo deseo, lo uno
¿sí? Corto una única pieza con el doblez en el centro delantero y la abertura aquí, ¿sí? Toda una única pieza. Y luego, una vez que armo todo el short con la inclusión de la pieza del drapeado, voy a enfrentar derecho de mi vista con el derecho de la cintura, coso, doy vuelta, llevo hacia atrás y luego de colocar el cierre, la vista cubre la parte superior del cierre, ¿sí? Y hace un pulido especial. Por supuesto, el cierre invisible. Esto, por supuesto, es a gusto de cada uno. Yo les dejo las piezas así y cada uno luego va a decidir cómo lo confecciona. Pasemos ahora al trazado específicamente de nuestra pieza que se drapea. Y observen aquí, tengo la delantera de mi short enfrentadas. Observen que si yo elimino el tiro, realmente se convierte en una falda. Si ustedes desearan que esto no fuera un short, sino que fuera una falda, perfectamente lo pueden convertir en una faldita. O sea, en lugar de usar el patrón base de pantalón, usan el patrón base de falda, hacen la falda de base y luego la transformación que viene a continuación. En este caso, como la parte que está solapada, superpuesta, esto va hacia el interior en la entrepierna, esto no se toma en cuenta para el diseño de la pieza, que está solamente en la parte frontal, justamente lo que nos hace ver que parece una falda. Voy a enfrentar las dos delanteras, las voy a unir desde el centro. Ustedes no tienen que cortar dos delanteras, lo que tienen que hacer es copiarla en un papel nuevo, toda esta pieza así como está, y luego reservan, por supuesto, el patrón original de la delantera para el corte del short propiamente. Y van a copiar en un nuevo papel espejado de esta forma, ¿sí? Van a dar vuelta el patrón y lo copian, porque ahora voy a utilizar este nuevo corte de papel con el patrón calcado para diseñar la pieza que luego va a drapearse superpuesta. Una vez que tengo de esta forma los patrones, voy a trazar la pieza que luego se drapeará. Observen, directamente he trazado una línea diagonal desde el lateral derecho en caída hacia aproximadamente la posición de la pinza de entalle, ¿sí? Por supuesto es una referencia, no tiene que quedar exactamente ahí. Es para que lo tengamos de parámetro. Y luego desde el lateral izquierdo, desde la cintura, otra línea inclinada. Esto lo voy a dibujar encima del patrón que ya está dibujado en la misma hoja, por supuesto. Desde ese punto voy a trazar 7 centímetros de forma perpendicular o recta, así, de esta forma, aproximadamente 7. Puede ser más y es la medida que yo calculé del diámetro del círculo que se va a crear aquí, ¿sí? Aproximadamente. Puede ser más, puede ser menos. Mejor que no sea muy pequeño porque obviamente que si no todo el drapeado se va a concentrar y no se va a ver ese efecto de aro que crea el anudado, ¿sí? Voy a trazar una línea inclinada hacia cada lado. Es como que si formara un triángulo aquí. O sea, este triángulo va a tener de base 10 centímetros. Por supuesto que voy a tomar de referencia el centro de la pinza aproximadamente o el punto donde estaría la abertura. Por lo tanto, 5 centímetros para un lado, 5 centímetros para el otro. Y voy a bajar desde la falda base, voy a bajar 5 centímetros. ¿Sí? Esta medida aproximadamente es 5. O sea, lo que ustedes están viendo ahora son 5 centímetros reales. Así se vería una prenda con 5 centímetros hacia abajo y una separación de 10. Y luego voy a continuar con la forma, voy a copiar tal cual el formato de la falda base. Esa es la idea, ¿sí? Que parezca toda una única pieza. Así se vería el patrón una vez recortado. A cada una de las piezas voy a trazarle líneas auxiliares desde los laterales de forma concéntrica que van justamente al espacio que luego va a ubicarse el canal del cordón. Voy a trazar las líneas auxiliares para generar luego la apertura que me va a dar la posibilidad del drapeado. Como hice con el drapeado de la delantera, voy a cortar por las líneas como dije antes y voy a mantener conectado al lateral porque esto luego se tiene que coser al lateral del short, no lo puedo modificar. Y exactamente voy a hacer lo mismo con la otra pieza. Observen,
Las formas son diferentes por completo, pero la medida que hay en una y en la otra tiene que ser similar porque esto luego tiene que conectarse en un único círculo que contiene el drapeado, ¿sí? ¿Cuánto lo separo? La medida que yo desee. En mi caso hay aproximadamente 5 centímetros. Una persona me preguntó en un comentario, le puse 5 y me quedó chico, ¿cuánto le tengo que poner? Lo que ustedes deseen. Pueden ponerle 6, 8, 10. Esto está directamente relacionado con la tela. Si tienen una tela liviana, mórbida, tal vez le ponen 10 centímetros y queda el mismo efecto que si fuera una tela un poco más gruesa y con 4 es suficiente. Pueden poner un poco más o un poco menos dependiendo, como les dije antes, del diseño que estén buscando, del material y de las características y las preferencias de cada uno. Rápidamente entonces hemos diseñado nuestro short que acompaña el motivo de transformación del vestido. En el esquema completo podemos ver la transformación que hicimos en el vestido con las dos delanteras diferentes, espalda y la manga, y en la parte inferior del esquema podemos ver la transformación que hicimos a nuestro short. Primero hicimos el trazo del short con su cintura y luego la pieza que va a ir drapeada superpuesta. Visita mi blog kivitamoyo.blogspot.com y sígueme en mis redes. Les presento los patrones listos y aquí les hice una representación como si tuviera el margen de costura. Esto es para que tengan una idea de cómo se verían una vez terminados cada uno de los patrones de las dos prendas que presenté hoy. Además, aquí a un lado he incluido las tiras que lleva cada una de las prendas. En el caso del vestido lleva dos tiras, una desde el lateral y otra que crea en el canal el efecto. Consideré 1 metro de largo por 6 centímetros, o sea, esto es la medida con el margen incluido. En el caso del drapeado del short es una única tira. O sea, coloco el cordón pasando por uno de los lados, el lado izquierdo, paso por la abertura que hace el canal que creé por el lado derecho y al anudar genero un único lazo que crea este efecto de círculo, ¿sí? En este caso usaron un cordón. Yo les muestro cómo hacer una tira en la misma tela. Desde luego la pieza está forrada. La pieza superpuesta son 2 piezas de un lado y 2 piezas del otro para que se cree la terminación correcta, o sea, cuando esto si se levanta, cuando la persona camina, que desde el interior esté bien terminado. En el caso del vestido solamente tenemos que generar el canal en uno de los lados. También recomiendo que la prenda esté forrada para una mejor terminación, porque obviamente esto tiene un falso cruce y se levanta y tiene que tener una terminación correcta. Aquí le he dado un extra para el cruce. En la parte superior aquí va a haber una abertura y aquí también, o sea, yo voy a coser tela exterior con forrería hasta este punto y aquí no voy a coser, coso en esta parte, dejo libre en esta zona y sigo armando la prenda para pulirla y luego por esta apertura aquí teóricamente va a pasar el cordón que tira y luego se ata en el otro lado. También podría ser un único cordón, ¿sí? Y aquí colocar un ojalillo y luego pasar por el ojalillo uno de las puntas y hacer un nudo. Eso lo van a investigar y probar cada uno de ustedes. Yo les propuse 2 tiras, pero eso lo van a ver en el armado de la prenda. Desde el lateral ustedes aquí lo van a resolver cosiendo la pinza, enfrentando los derechos y justo queda, este punto va a quedar aquí en la cintura. Recuerden que la pinza se ha hecho más corta de lo que realmente era para que sea sutilmente un ajuste y un aplomo, pero no que marque demasiado el busto. Estas piezas se deben montar para terminar el escote antes, por supuesto, de la forrería, desde ya. En cuanto a la parte que corresponde a la pieza superpuesta en el short, por supuesto, esta se debe preparar previamente. Vamos a pulir toda la parte, menos el lateral. El lateral no, queda abierto. Vamos a preparar el canal para luego pasar allí el tirante y aunque lo vemos con esta forma así tan sinuosa, luego esto al hacer el drapeado se va a adecuar como corresponde
y se colocará en la unión de la delantera con la parte posterior respectivamente, ¿sí? Cada una de esas partes. Y por supuesto luego le vamos a aplicar la vista. Atención, la vista va en el interior, ¿sí? Una vez que esté cosida la pinza, ¿sí? La vista va hacia el interior, no va por encima como es una pretina convencional. Como ven, tenemos una muy buena excusa para crear una nueva prenda y aprender un nuevo trazo de transformación en estas dos opciones. Les recomiendo que por favor hagan pruebas previas. Una vez que ustedes verifican si están conformes con el resultado, si es lo que estaban buscando o si las medidas se adecúan exactamente con la persona que va a usar la prenda, entonces están en posición de cortar su tela real. Así se trabaja en modistería, ¿sí? Esto evita, sobre todo en las personas novatas, pero cuando recién estamos empezando o estamos aprendiendo el oficio, esto evita las frustraciones, evita que luego el error no lo descubra en la prenda que está para crearse o la prenda de otra persona. El error lo voy a crear en una prenda que se va a desechar y no importa si no queda bien, porque cubro el error en la práctica y entonces cuando voy a hacer mi prenda real voy sobre seguro. Bien, la lección termina aquí, amigos. Si desean pueden dejar sus comentarios dando su opinión, haciendo consultas sobre este diseño o cualquier otro modelo que deseen y por supuesto pueden proponer futuras opciones para las próximas lecciones. Bien amigos, ahora sí me despido y recuerden, si este video les gustó, el próximo seguro les va a encantar. Hasta pronto.